Al ver la fotografía, me acordé de aquellos recorridos presidenciales entre confeti arrojado desde las azoteas de los edificios del centro de la ciudad y las interminables vallas humanas entre gritos, banderines y niñas que se acercaban al carro presidencial para entregarle un ramo de rosas o de flores al presidente. Escenas que, por cierto, captaban las cámaras y fotógrafos desde tarimas especiales estratégicamente colocadas. El último presidente que gozó de esos efluvios de fervor popular fue López Portillo, al ir y venir de sus informes de gobierno o al regresar de viajes internacionales, como aquel a España que terminó en el Zócalo con una concentración y un discurso en Palacio Nacional. Pero la foto a la que me refiero era una foto del día anterior y no era de un presidente y menos en un carro descapotado presidencial que ya no existe. Era un carrito de golf, pero todo lo demás era igual. Vallas humanas enfebrecidas y vociferantes, niñas con ramo de flores, confeti lloviendo como maná del cielo y un enjambre de fotógrafos atropellándose entre sí para capturar el momento de gloria. Y en el centro de la fotografía, Clara Brugada, tras haber tomado posesión como jefe de gobierno en la Ciudad de México. De ahí a la fecha, todo ha sido una sucesión interminable de escenografías. La vemos vestida de coatlicue, rodeada de modelos disfrazados de concheros aztecas, y ella sonriente entre un mar de plumas. La vemos inaugurando una planta de agua potable embotellada que va a vender el agua, o recibiendo un premio por el transporte de la Ciudad de México, o saludando el año nuevo en una mega discoteca en Reforma. Bueno, ni Calígula pudo imaginar esto. Un pan y circo con luces psicodélicas y con bailarines contratados que bailaban hasta el día siguiente en el metro, incluso en el metro de la Ciudad de México. Y vemos también a Clara Brugada regalando en herencia 5,000 plazas de trabajo en el gobierno de la ciudad, sin importarle la capacidad ni la experiencia de la gente que hereda la plaza, o anunciando con gran solemnidad los nuevos conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México, o besando niños, abrazando adultos mayores, paseando perritos, partiendo la rosca de Reyes y sirviéndola a las y los ciudadanos hambrientos de su amor. La agenda de Brugada, pues, es una agenda que gira en función de lo que en comunicación se conoce como la photo opportunity. Si nos referimos al texto que se dice López Obrador envió al Senado, él habla de la retórica de su gobierno. Y retórica, para que me entienda hasta ya sabes quién, es palabrería. Ya hablaremos de ello en otro programa, pero la retórica se dirige a las emociones, no a la verdad, no al pensamiento. Sócrates fue condenado a muerte porque buscaba la verdad y hacía pensar a los jóvenes. Pero los retóricos de la antigua Grecia decían que eso era corromper al pueblo. Imagínense nada más qué peligro tener ciudadanos que piensen, ni Dios lo quiera. Mejor que bailen, que coman rosca, que beban aguas embotelladas. Pues bien, lo que vemos en Brugada es retórica, pero algo que los griegos no conocían ni pudieron imaginar es la mediatización de la realidad y de su percepción. Es decir, nosotros ya no vemos lo que pasa, sino lo que nos dicen que pasa y nos muestran que pasa, según quién lo diga y según qué es lo que nos quiera decir. Pero en fin, Brugada hace de la retórica y de la percepción mediatizada una forma y acto de gobierno. Pero gobernar no es retórica, ni es percepción. Gobernar es acción, son resultados, no escenografías. Y lo importante aquí es que nos preguntemos,
¿Qué es lo que se esconde atrás de la retórica, de la escenografía de Brugada? Pues miren, tras la megadiscoteca de Reforma, pues quedaron toneladas de basuras. Los cálculos más conservadores hablan de 3 toneladas adicionales. En esas fechas se suele recoger ahí alrededor de 6 toneladas diarias de basura. Pero tras la megadiscoteca y tras el tianguis en que se convirtió todo Reforma, por cierto, vendiendo contrabando chino que Brad ni ve ni oye. En fin, en esas épocas ahí se recogieron 9 toneladas diarias, 30% más de basura. Ahora, lo que pocas gentes saben y asocian es que tras recoger toda la basura en la madrugada y amanecer del día primero, todos los trabajadores de las áreas verdes en la Ciudad de México fueron despedidos. Cabe señalar que en esas zonas y otras, gracias a una figura que existía en la legislación fiscal, las áreas verdes podían quedar a cargo de empresas que a cambio de limpiarlas y conservarlas, obtenían exenciones fiscales. Pero eso se suprimió en la ley y todas estas personas quedaron sin trabajo el 1 de enero. Ahora, lo curioso es que no les avisaron antes de que salieran a limpiar Reforma, sino ya que la habían limpiado, los corrieron. Y no fueron los únicos, ¿eh? También corrieron empleados de Limpia de la Ciudad de México. Todos ellos, los de áreas verdes y de Limpia, cerraron Reforma el 6 de enero, reclamando sus pagos y la resolución de su desesperada situación. Pero el 2 de enero, Clara Brugada, el día en que muchos se habían quedado sin trabajo, regalaba en herencia 5,000 plazas en un evento masivo en el Auditorio Nacional con gran retórica y grandes fotografías. Y si hablamos de tianguis en Reforma, la Alameda, Bellas Artes, prácticamente todo el centro de la Ciudad de México, incluso atrás de Palacio Nacional, y en gran parte de las plazas públicas de la Ciudad de México, tenemos que hablar forzosamente del contrabando chino, que repito, Marcelo Ebrard no alcanza a ver ni lo incluye en su retórica en contra del contrabando. Todo ello, el contrabando y los tianguis, afectan al comercio formal, al comercio que paga impuestos, salarios, seguro social, Infonavit, luz, agua, vacaciones. Y hay un caso famoso, es el caso del restaurante Taquito, histórico restaurante Taquito en el centro de la Ciudad de México, que se vio obligado a cambiar su ubicación porque ya era imposible llegar y salir a él. Su calle está inundada de comercio informal, de ruido, de mugre, de pestilencia, por supuesto de inseguridad. Y ahora que hablamos de tianguis, resulta que sus techos de lona, sus lonas de plástico, anulan la visibilidad de las cámaras de videovigilancia, de suerte tal que el comercio informal auspicia también la delincuencia y la violencia. Por eso subió la inseguridad, el robo, la extorsión, la violencia de género, el narcotráfico en estas zonas decembrinas. Y resulta que los miles de millones de pesos invertidos en la ciudad para tener videovigilancia pueden ser anulados, y de hecho lo son, con un pedacito de plástico del comercio informal. Y mientras Clara Brugada se viste de prehispánica para anunciar los festejos a lo largo del año por el aniversario 700 de la fundación de Tenochtitlan, en una cueva en Topilejo, encontraron un cadáver donde además se hacen sacrificios y cultos al demonio. Y mientras tanto, en Tultitlán, una munícipe muy parecida a Brugada y a sus performances, se le hizo fácil cambiar la nomenclatura de las colonias y las calles para eternizar en el señalamiento urbano las heroicas gestas y las ocurrencias de López Obrador. Y claro, tras la foto y la noticia, los vecinos de esa demarcación se encontraron
Los que no podían pagar el agua, la luz, el predial ni ningún otro servicio, porque ahora resulta que no viven donde viven. Es decir, ya no viven en la calle donde viven, porque esa calle se llama diferente. En lugar de llamarse Rosales, ahora se llama Jóvenes Construyendo el Futuro o Me Canso Ganso con Z. Pero además, ahora tienen que cambiar toda su documentación personal, el INE, el IMSS, la licencia, los bancos, seguros. Y bueno, pues resulta que a esos ciudadanos les salió más fácil arrancar y destruir la nomenclatura de las paredes de su demarcación que cambiar sus documentos personales y familiares. Pero eso pasa cuando se gobierna con la retórica y para la percepción. Porque en el fondo se nos pretende hacer creer que se hace mucho cuando no se hace absolutamente nada. En Iztapalapa, ya lo señalamos, desde hace décadas, muchas zonas carecen de agua potable entubada y drenaje en sus casas, porque Clara Burgada, que regentea el negocio de las pipas de agua, vivió de la retórica de que ella personalmente les llevaba el agua a los necesitados. Pero fue retórica porque debió de haberlo hecho entubada. Así que preparémonos para una Burgada de todos los días con noticias del rerumbón, con confeti, bailarines pagados, concheros falsos, premios que nadie conoce, anuncios grandiosos, conciertos sin fin. Una ciudad sin servicios, sin seguridad, con basura, con los camellones y los parques olvidados, con misas diabólicas, claro, con narcotráfico, con extorsión, con inseguridad, con tianguis generalizados y lonas de plástico que permiten delinquir sin problema, anulando la vigilancia de las cámaras y de la tecnología de la policía de la Ciudad de México. En fin, preparémonos para una ciudad sin madre, una ciudad brugarizada.